¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otro programa más, el Alegato Derecho en Vivo. Hoy vamos a estar hablando temas muy importantes, coyunturales, que nos concierne a todos los bolivianos. Hoy nos visita una personalidad muy importante en el ámbito jurídico, el doctor Abel Suazo, a quien vamos a dar la bienvenida, y sobre todo a nuestro acompañante que todos los martes nos van a estar acompañando, el doctor Ronald Orozco. Bienvenido, doctor. Un saludo a toda la audiencia. Es un grato placer para mí el día de hoy poder presentar a nuestro invitado, el doctor Abel Suazo Gutiérrez, experto en temas de derecho constitucional y gestión pública. Recordemos que él ha ocupado lugares bastante importantes dentro de la administración pública, tanto en la gobernación, así mismo recientemente ha estado como director departamental de la Procuraduría General del Estado. Y es en ese sentido que, precisamente aprovechando los conocimientos que tiene, vamos a abordar temas netamente jurídicos, técnicos, respecto a los derechos constitucionales y la administración pública. También resaltar que nuestro invitado es y ha sido conferencista respecto a estos temas sobre derechos constitucionales, gestión y administración pública. Un placer tenerlo, doctor, el día de hoy y para poder nutrirnos de sus conocimientos. Muchas gracias, un saludo a todo el país que nos puede ver desde este programa tan importante y un saludo cordial a ustedes. Y bueno, listos para informar a la población respecto a lo que son sus derechos respecto a la gestión pública. Comenzamos con esta entrevista tanto dinámica. Lo que queremos es que la población pueda conocer. Hablamos todo el tiempo de derechos constitucionales, nuestros derechos, nuestras garantías. Y es muy importante que podamos establecer, precisamente desde un enfoque técnico, qué entendemos por derecho constitucional y qué entendemos por garantía constitucional, estimado doctor. Bueno, el tema es muy sencillo. La población tiene que comprender que los derechos constitucionales es todo ese catálogo de disposiciones que hacen a la dignidad y a la libertad de la persona y que están establecidos en nuestra Constitución Política del Estado. Como ser el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de comunicación, la libertad de expresión, de pensamiento, derechos políticos que están vinculados a la posibilidad de acceder a la formación y conformación de los poderes públicos, derechos económicos, derechos sociales, derechos al trabajo, derechos a la salud, al medio ambiente. Son estos derechos que prácticamente la persona tiene como garantía para ejercer su dignidad y su libertad. Y eso es algo que nosotros debemos ir madurando en la conciencia social, toda vez que la población todavía no ha ido madurando o gestando el concepto de qué es un derecho constitucional. Y ese derecho constitucional le va a servir a la persona para poder demandar, reclamar, exigir sus derechos. Son derechos que son propios de la persona, son inalienables y gozan de una garantía y una obligación por parte del Estado. Es decir, la obligación del Estado de asegurarle a la persona la salud, el derecho a la educación, el derecho a un servicio adecuado, los derechos de acceder a servicios básicos como el agua, la electricidad, el internet y otros beneficios que el Estado está en la obligación de otorgar. Todo porque la persona se convierte en ese sujeto de derecho que tiene dignidad, tiene libertad y tiene que asegurar su desarrollo como persona. En lo que usted menciona, doctor, de cuestión de derecho constitucional, se ha ido modificando día tras día, año tras año, o en este caso, gobierno tras gobierno que haya entrado. Sí, sin duda, los derechos han ido, prácticamente hay una doctrina que establece que los derechos nunca aparecen, los derechos siempre son parte del ser humano. Por ejemplo, sin embargo, ha generado la evolución de los derechos en cuanto al tema del reconocimiento del Estado. Ahí tenemos el derecho a la autodeterminación informática, que hoy es día parte del manejo del sistema de las redes sociales que hoy en día todos utilizamos. Y este derecho a la autodeterminación informática nos garantiza como persona a que ninguna difusión que no esté autorizada por nosotros vaya a ser reproducida en las redes sociales. Esto en resguardo del derecho al honor, a la intimidad, a la privacidad, a la reputación que tienen las personas frente a las redes sociales. Pero también han ido generándose otra serie de derechos que es muy importante que el Estado vaya a ir a considerar.
Por ejemplo, estábamos viviendo el tema del derecho al servicio, que es un último documento que la CIDH ha ido estableciendo, que es decir, que las instituciones del Estado tienen que prestar esa atención al usuario cuando él vaya a prestarse unos servicios o interés por parte del Estado. Los derechos siempre están en constante evolución, siempre están exigibles a lo que va a ser la necesidad de la persona para el desarrollo de su personalidad. Si el día de mañana es importante reconocer más derechos, por ejemplo, como el tema del Internet, que ya está a nivel internacional reconocido, nuestra legislación boliviana tiene que garantizar ese desarrollo al derecho al Internet. Hoy en día una vasta población de los jóvenes están demandando, por ejemplo, el uso de las criptomonedas. No se puede restringir esa situación. Más bien el Estado tiene que asegurar el reconocimiento, el uso responsable y además la seguridad de las personas que puedan acceder a estas nuevas innovaciones que trae consigo la tecnología y que son propios de cada ser humano. Bueno, entonces podemos entender el tema de los derechos como esa corriente que tienen, ¿no?, los derechos humanos, derechos fundamentales a través de plasmarlos en una constitución, el Estado de Derecho que reconoce esos derechos y los garantiza, ¿no?, entra como un ente que tiene que garantizar estos derechos, y de ahí con seguridad, y eso quisiera que vayamos abordando, cuando hablamos del derecho a una vida digna o a vivir con dignidad, y qué se entiende o qué se entendía vivir con dignidad hasta hace poco, cuando hablábamos de servicios básicos, de luz, de derecho a agua, alcantarillado, y luego esa evolución, ¿no?, que precisamente nos hace referencia el día de hoy, doctor, sobre el derecho al Internet, como una sociedad de las TICs, una sociedad informática, que ya su vida digna no se limita solamente al acceso a la luz, al acceso al agua, al alcantarillado, sino ya buscando tener un acceso de Internet, de las nuevas tecnologías de la información, una sociedad totalmente diferente y un rol que tiene el Estado para garantizar precisamente estos derechos. Y en ese punto quisiera que podamos ingresar sobre ¿cuál es el rol ahora de la administración pública? ¿Qué es la administración pública y qué rol juega en el desarrollo de estos derechos para una vida digna? Ha tocado un tema muy importante. ¿Qué es la administración pública? Y la población tiene que ir tomando conciencia que la administración pública no es otra cosa más que una instancia de dotarle de bienes y servicios a la población. Si algo que todavía en el país no hemos roto es esa brecha de dos factores. Un factor que la población no hace funcionar a la administración pública como debe, y la administración pública no presta los servicios adecuados en los estándares que hoy en día la humanidad busca justamente para dignificar el tema de la vida de la persona. La administración pública, lo voy a resumir en sencillo, es esa instancia de dotar de bienes y servicios a la población, es decir, asegurarle a la población educación, hospitales, calles, avenidas, asfaltados, plazuelas, seguridad, es brindarle condiciones de transporte, es brindar condiciones o situaciones de telecomunicaciones y otros derechos que van a ir a realizarse. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día con la administración pública? Primeramente, que las personas no estamos tomando el ejercicio del poder como titulares del soberano, de asegurar que la función pública tiene que estar al servicio de las personas y no de las autoridades en función de gobierno. Ese es un gran elemento que todavía la población no ha superado, y las propias autoridades políticas. El otro factor es muy importante, que las autoridades políticas deben entender que el que manda, el que dirige, el que decide es el titular de la soberanía, el pueblo, el que nos está mirando en estos momentos las cámaras. Y esta autoridad política le tiene que rendir información, servicios, la mejor cobertura posible a esa persona que acude a la solicitud de una prestación de servicios. Es decir, si acude a una alcaldía, a una gobernación, a una entidad, tiene que ser atendido con todas las prioridades posibles, como si fuera una autoridad la que está yendo. Y es algo que hemos perdido. La crítica que hoy en día se tiene, la población muchas veces va de miedo, acude con susto, ¿qué me va a decir? ¿Me va a reñir? Y el funcionario público no ha ido adecuando lo que dice inclusive la Constitución Política del Estado y la propia Ley de Procedimientos Administrativos, de brindar una atención con calidad y calidez. Esa atención significa que los funcionarios públicos le tienen que rendir
por así decirlo, una pleitesía al usuario que va, porque el usuario va en busca de una solución a sus problemas, hacer que le solucionen el tema de derechos reales, a que le solucionen el problema del registro civil, a que les den una explicación de por qué tiene que pagar determinados impuestos, a que se le informe correctamente por qué tiene que hacer cambio de datos en alguna entidad. Todo esto hace que el Estado tenga que evolucionar todavía. Hay todavía una negligencia por parte de las estructuras estatales en la concepción. El Estado todavía, en muchas instituciones, no han tenido una formación en sus normativas, en sus estatutos, reglamentos internos, que le permiten a la persona o al servidor público brindarles atención con calidad y calidez al usuario. Y por otra parte, no hemos logrado generar la madurez social de la población para que la población entienda y comprenda que los servicios que le tienen que prestar es una obligación de los servidores públicos. No es algo que debemos tenerle miedo. Debemos ir como ciudadanos a requerir a las instituciones que nos den toda la información, todos los servicios, porque son prácticamente aportes de nuestras contribuciones que realizamos, el pago del mismo funcionamiento del Estado. Doctor, usted ha tocado un tema muy importante, este de poder fiscalizar o acudir a las instancias correspondientes. Dentro del Estado hay instancias como la Procuraduría, Derechos Reales, entre otros, que el ciudadano acude a denunciar o hacer conocer sus falencias. ¿Qué se debería hacer en este tipo de casos, doctor, como abogado y ex autoridad institucional? Que hay personas que manejan todo tipo de índole, entre ellos autoridades, o tienen alegados o parentescos que manejan el tráfico de influencias. ¿Qué se debería hacer en estas instancias, doctor? Muy buena pregunta. Primeramente, que el tráfico de influencias es un delito de corrupción. Ese delito de corrupción debe ser sancionado conforme las normativas que establece la ley 1390, que es la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, y el mecanismo es muy sencillo. Uno, que la persona que conoce ese tráfico de influencias debe acudir con una denuncia a la unidad de transparencia de esa institución, haciendo denotar la existencia de este tráfico de influencias, ¿no? No solamente los usuarios externos, también los propios funcionarios al interior de la institución están en el deber, conforme la Constitución Política del Estado lo dice en el artículo 108, numeral 8, la obligación de denunciar todo hecho de corrupción. Entonces, en esa situación, la unidad de transparencia tiene los mecanismos legales para verificar, exigir una información y verificar dónde y cómo se está produciendo ese tráfico de influencias. Al margen de esa vía interna, tenemos la vía externa, que es la persona puede acudir con todo a conocimiento de presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que también esta institución tan importante del país y que ha ido marcando en estos últimos meses una señal política con la presencia del nuevo fiscal, de no tener miedo a estas actuaciones y, más por contrario, iniciar las investigaciones procesales, porque es prácticamente para denotar un hecho de corrupción. Y eso también es muy importante, el mensaje a la población. Creo que hoy en día, después de los informes que el país ha merecido de que es uno de los países más corruptos, ¿sí? Y descartando lo que ayer el presidente dijo, que somos un país más seguro de Latinoamérica, creo que debemos reflexionar como bolivianos y empezar a no callar. Creo que el callar muchas veces nos está llevando a situaciones de vicios, de corrupción, permisibilidad de los servidores públicos y sobre todo hacer que este país se tenga que volver en un país de sobornos, cohechos, activos, pasivos, que si yo no pago, no tengo el servicio. Y eso no es correcto, porque prácticamente estamos desinstitucionalizando, estamos desmocratizando, y esto posteriormente van a tener duras consecuencias a la vida democrática y constitucional del país. ¿Qué va a pasar, esto para finalizar esta pregunta, doctor? ¿Qué pasa si en caso que Transparencia no hace ese cumplimiento de deberes de seguir investigando en ese caso? A veces, muchas de las veces se ha visto la dilatación de los casos, que hay muchos hasta la fecha, y sobre todo hay denuncias, entre comillas, que lo ponen como sobreseído, que han hecho mucha investigación, que no hay prueba contundente, falta de pruebas y entre otros. ¿Es correcto eso? ¿A qué instancias más puede acudir el ciudadano si le ha salido
sobreseído, si le ha salido falta de pruebas y entre otros, teniendo la prueba correspondiente, contundente, el mismo ciudadano está peregrinando uno u otro, a veces su caso se alarga 1 mes, 2 meses, hasta varios años. Sí, es muy importante, la población debe saber que las unidades de transparencia están reguladas por la Ley de Unidades de Transparencia, la Ley 948, que establece a partir del artículo 25 el procedimiento de la denuncia de cómo se tiene que llevar a cabo por parte del servidor público. Si el funcionario de la unidad de transparencia no ha hecho en el tiempo previsto que dice este procedimiento, sin duda debe ser denunciado ante el Viceministerio de Transparencia, que es el órgano rector de estas unidades, para constatar el grado de cumplimiento o no. Ahí, por ejemplo, es muy importante, el Ministerio ha ido a trabajar en un sistema informático en línea para saber que las unidades de transparencia presenten sus informes respectivamente. Ahora, la otra pregunta es... hay una dura crítica justamente de la población, se denota muchas veces que hay muchos casos que están siendo sobreseídos, liberados, existiendo toda la prueba que se tiene. A ver, aquí hay que partir de una reflexión muy importante, que es que en nuestro país tenemos que ir viendo una nueva doctrina de lo que es el derecho penal económico y la justicia restaurativa. El Ministerio Público prácticamente ha ido encaminando procesos donde tienen un fuerte daño económico al Estado, y lamentablemente muchas veces las partes que denuncian no logran demostrar, no logran acreditar el concepto del daño económico. ¿Qué es el daño económico? No es otra cosa más que el monto observado que le genera un perjuicio cierto a la institución, valuable en una suma líquida y exigible. Es ese defecto que muchas veces no se puede determinar o no se puede demostrar en un corto plazo, y requiere de especialidades como un auditor que haga ese detalle para que este proceso pueda avanzar. La ausencia de este acto hace que lamentablemente el fiscal no pueda continuar, porque no va a tener el elemento jurídico base para demostrar un hecho de corrupción, que es el daño económico que se está generando. Creo que esto es también una parte, es una garantía también para asegurar que la persecución penal no se convierta en una persecución penal del enemigo, que hoy lamentablemente se ha tenido en el país en los últimos 14 años, y vayamos a un sistema garantista. Pero ese garantismo no quiere decir omisión por parte de otras instancias, como la unidad de transparencia, las autoridades de sumarios, para asegurar un buen servicio que está demandando el usuario externo, la población. En ese sentido, los ciudadanos, en resumen, yo les invito siempre a que puedan revisar las normas de las instituciones, la ley de unidades de transparencia, y creo que es un momento también muy importante que todas las alcaldías que prestan servicios, las gobernaciones, deben crear su oficina de defensa del consumidor, así como las entidades bancarias o entidades privadas deben crear esta oficina para asegurar un buen funcionamiento por parte de la gestión pública, y en caso de alguna omisión, esta instancia en la vía administrativa pueda resolver esos problemas. Temas muy importantes, por eso es que en este programa lo que se busca es educar, ¿no? Tan importante, ahora de un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar, y bueno, en eso tiene bastante especialidad, doctor, sobre el tema del derecho penal económico, y que todo lo que nos acaba de explicar prácticamente engloba y nos lleva a un mensaje concreto, y la finalidad precisamente de este programa, que es educar, que es conocer. Es muy cierto y evidente lo que a veces la población entiende desde este lado, donde dice, había prueba, ¿y por qué rechazaron? ¿Por qué no se hizo? Pero también es importante conocer desde el punto de vista técnico si realmente esa prueba era prueba o satisfacía realmente para poder llegar y privar a alguien de su libertad, para poder sancionar, imponer una sanción. Y es que hay una distancia bastante significativa a veces entre lo que creemos y entre lo que es, entre el conocimiento colectivo y el conocimiento técnico, y tenemos que buscar, y en eso obviamente los medios sociales, los medios de comunicación juegan un rol bien importante, que es tratar de que estos puedan llegar a un mismo punto para poder entender lo que se está haciendo y no sirva de reclamos sobre lo que la sociedad
entiende más o menos y lo que aquí está sucediendo, porque a veces la sociedad presiona sobre temas que no tienen razón de ser o se pueden resolver de una forma y no entrar en lo que hemos estado viviendo, que es el tema del derecho penal del enemigo, ¿no? Buscar y atacar porque coyuntural o políticamente corresponde. Y eso es lo que queremos prácticamente con este programa, tratar de poner estos temas en mesa para ir educando poco a poco de lo que se puede hacer. Y bueno, bajo esa reflexión, qué importante es hablar del poder del ciudadano, ¿no? Lo que nos decía hace un momento, el ciudadano tiene el poder de hacer muchas cosas respecto a la administración pública, y en eso quisiera que podamos abordar y un poco explicar a la población desde los conocimientos que tiene, porque muy bien ha tocado el tema de transparencia, el tema de solicitud de peticiones, todo, y es el derecho a la petición reconocido en nuestra Constitución Política del Estado, y poder quitar esos mitos que quizás tenemos, si este derecho es individual, es colectivo, tiene formalidad, no tiene formalidad, cómo se lo debe emplear. Este derecho está vinculado a qué principios de la administración pública, qué nos dice la ley 2341 de procedimientos administrativos sobre este derecho, que creo que empieza precisamente con el artículo 1, que se trata de impulsar el derecho a la petición, y qué experiencias se tienen precisamente desde la gestión pública respecto al derecho a la petición y a la administración pública. Primeramente, creo que la población boliviana debe comprender y debe tenerle miedo, ¿sí?, a la Constitución Política del Estado, pero no miedo a las instituciones. Lastimosamente, en los últimos meses el país creo que ha vivido una situación como el caso del TikToker y otras cuestiones que hace imposible y le genera un temor a la población de decir o cuestionar o pedir algo a las instituciones. Y eso no debe ser la lógica. El ciudadano debe empoderarse. Usted, señor vecino, señora ama de casa, transportista, todos los que nos ven, deben entender y empoderarse del poder ciudadano. Eso es bien importante. A partir de eso, la persona debe comprender que tiene todos los derechos y las garantías constitucionales para poder pronunciarse, estudiar y pedir a las instituciones. Las instituciones están aquí para brindarle los servicios y los bienes que quiere. Y eso hoy en día se ha ido acabando, se ha ido desapareciendo. La población tiene miedo de llamar a una empresa, a una institución, decirle: oye, se me ha cortado la luz, se me ha parado el agua, no hay internet, porque tiene miedo, uno, al reproche, al cuestionamiento, a las sanciones o a las amenazas. Y eso es algo que debemos evitar. Creo que se ha llegado el momento incluso que otras instituciones, que una de las preguntas también era, de que este poder ciudadano tiene que aparecer nuestro defensor del pueblo, o instancias de defensa del consumidor, no del viceministerio de transparencia. No es solamente ver desde La Paz o La Paz, sino atender en todos los departamentos. Y ahí la Defensoría debe jugar un rol muy protagónico en la defensa de los intereses del ciudadano con relación a los temas del Estado. Quiero informar también a la población, justamente como es este área académica, que la población tiene sus derechos constitucionales en la Constitución, de un servicio adecuado, de servicios que está previsto en la Constitución Política del Estado en el artículo 20, yo les invito a revisar, donde la población tiene derecho a recibir todos los servicios básicos que se les reconoce: el agua, la luz, alcantarillado, servicios de telefonía, etcétera. Y estos derechos que están previstos además son reconocidos como parte también de otros derechos, como el derecho a la salud. Ayer hablábamos, que escuchábamos el informe del presidente, decíamos que tenemos un mejor sistema de salud. Perfecto. Entonces la población debe tomar, digamos, idea de esa noción, que no estoy muy de acuerdo, y acudir a los sistemas de salud y hacer que los sistemas de salud, ahí todo el personal médico debe atender con esa elocuencia, conforme está establecido en los artículos 48 y siguientes de la Constitución Política del Estado. Es importante también establecer que la administración pública tiene un sistema de principios que está previsto en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, y estos principios marcan el manejo de la función pública. Yo me voy a quedar con 3 principios que son muy importantes. Uno, que es el principio de legalidad; el 2, el principio de confianza legítima; y 3, el principio de buena fe. Estos 3 principios deben ser la base del pensamiento de todo servidor público y de toda la administración. El principio de legalidad, que yo como servidor público voy a exigir los requisitos que la norma me prevé, no inventarme otros requisitos.
Ahí tenemos, por ejemplo, instituciones como Derechos Reales. Cuando los usuarios prácticamente van y les dicen, no, que falta este otro documento, que tráigame este certificado, ahora tráigame este de presente de la OTB. Pero por Dios, esos documentos no se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico de derechos reales y son exigidos. Y no solamente funciona con esta oficina, sino con varias instituciones que piden requisitos que son excesivos, que prácticamente limitan el acceso al derecho del ciudadano de poder ejercerlos. Y eso está muy mal. La administración pública y los funcionarios deben pedir los requisitos que están solamente previstos en la ley y no innovar o inventarse otros requisitos que limitan el ejercicio de los derechos. El otro principio es el principio de confianza legítima y de buena fe. ¿Qué quiere decir esos dos principios? Van a ser que yo como servidor público debo pensar que el usuario que está viniendo a mí a pedirme un servicio que yo le debo cumplir, lo está haciendo de buena fe. O sea, él quiere acceder a los derechos que tiene al registro de su casa, al cambio de su nombre, a cambiar sus datos que tiene en un sistema de base de registro. Pero ¿qué sucede en la práctica? Los funcionarios piensan la mala fe de la persona, es decir, él está viniendo a cambiar sus registros porque quiere hacer algo ilícito. Él quiere cambiar sus datos porque está haciendo algo malo. Nosotros como servidores públicos, la Constitución nos manda a cumplir el 232, el principio de confianza legítima y buena fe. Nosotros debemos pensar en la buena fe del usuario. Ya si el usuario posteriormente utiliza esos documentos de manera ilícita, habrá las instancias y las instituciones en las cuales le va a generar la sanción al usuario, no al funcionario. Yo no conozco un funcionario hasta ahora que haya sido sancionado por un hecho ilícito que haya cometido las personas con documentos que hayan tramitado. Entonces eso es muy importante que la administración debe comprender y manejar para el tema de sus casos. Y finalmente el tema de los derechos individuales y los colectivos, sin duda, eso es muy importante porque la administración siempre va a velar de acuerdo a los casos de manera proporcional. Tiene sin duda que la interpretación incluso desde los derechos humanos siempre se debe pensar en el individuo. Sin embargo, cuando corresponde también se debe hacer una ponderación, una graduación para ver si los derechos colectivos están por encima de estos derechos individuales, siempre y cuando no afecten también dichos derechos individuales, ¿no? Entonces, esa situación debe asegurar una armonía en la gestión pública y sobre todo en los usuarios, que no deben tener un temor, un miedo al ejercicio de los mismos, porque prácticamente vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, y eso debe ser la base de todo el pensamiento colectivo que tenemos como pobladores. Doctor, antes de dar continuidad a este programa, bueno, al segundo en este caso, ¿qué le parece si vamos a un pequeño receso y al retornar con más del programa? Doctor. Sí, perfecto. Tenemos bastantes temas importantes que cada respuesta precisamente nos abren a más preguntas. Sí, después del receso para poder continuar con doctor. Vámonos un pequeño corte y enseguida con más de El Alegato Derecho en Vivo. Fibra óptica es la clave perfecta, velocidad que nunca te desconecta. Planes a tu medida para escoger, estabilidad que vas a agradecer. Más que internet es un estilo de vida, con Cotel siempre hay una salida. Tienes velocidad, estabilidad, planes que se ajustan a tu realidad. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. Tenemos una excelente noticia. En Comteco ahora contamos con nuevos planes, velocidades de internet 100% fibra óptica y una gran novedad, control parental. Lleva la diversión y entretenimiento a otro nivel con Go Home TV de Comteco, la plataforma streaming de entretenimiento que se adapta a tu estilo de vida, con variedad de contenido y también la opción de tenerla para tu celular. Además, telefonía con llamadas ilimitadas. Visítanos y conoce nuestros nuevos planes a la medida de tus posibilidades, con los precios más bajos del mercado. Te esperamos en nuestras oficinas o ingresa a nuestra página web www.comteco.com.bo o llama al 4200-400 para mayor información. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hotel Torino, confort y calidad, ubicado en la calle Socabaya, número 457, a unos pasos de la Plaza Murillo. Ofrece habitaciones confortables, con televisión por cable y conexión Wi-Fi gratuito.
La empresa es de 1917, pionero de la industria hotelera en Bolivia. Ubicado en el edificio que es Monumento Nacional. Cuenta con 2 restaurantes. El primer restaurante, ubicado en el patio colonial, donde al mediodía puede encontrar un almuerzo familiar con un amplio menú, variedad de postres y jugos naturales. El segundo restaurante, Paximama, ofrece especialidades vegetarianas y saludables. En el Juice Bar encontrarás jugos naturales y desayunos nutritivos. Encontraremos un ambiente dedicado al ajedrez. También cuenta con una pizzería a la leña, con una variedad de pizzas y pastas. Te invitamos a disfrutar y a degustar de la deliciosa Ispipapa, en un lugar acogedor, Callahuaya. Hotel Torino, Centro Cultural Turístico Gastronómico. Teléfono 240-6003. Facebook Hotel Torino. Bueno, continuamos con el alegato de derecho en vivo, aprovechando siempre los conocimientos de todos nuestros invitados, en esta oportunidad con el doctor Abel Suazo Gutiérrez, especialista en derecho administrativo, en derecho constitucional y gestión pública. Y aprovechando precisamente estos conocimientos, nos hemos quedado con algunas preguntas y vamos a seguir avanzando con el programa precisamente para consultar esos mecanismos de control que se dan dentro de la administración pública, porque es cierto y evidente, de repente vamos a una institución y en la institución nos dice, acompañe este papelito, le faltó este certificado, le faltó aquí, le faltó allá, y nunca termina uno de completar todos los requisitos y poder acceder o materializar los derechos, vinculados por ejemplo a lo que hace un momento nos decía el doctor sobre el tema de derechos reales. Estamos queriendo ejercer nuestro derecho propietario, pero resulta que por una serie de requisitos no lo podemos materializar, y requisitos que a veces no se contemplan ni siquiera de manera pública a los ciudadanos para que los mismos puedan absolver. Pero otro tema también que llama la atención es lo que sucede a veces en algunas instituciones o gobiernos autónomos municipales, donde los plazos son los que no se respetan y uno no sabe a veces a qué plazo atenerse. Si yo presento una nota o presento algún trámite para la aprobación de un plan o para una certificación, ¿quién, cómo, dónde puedo acudir para saber qué plazo tiene, qué otro ente puede fiscalizar, controlar, o qué entidad del Estado tendría precisamente esta tuición para poder verificar que mis plazos se cumplan? Porque a veces no se cumplen y son justamente esos nichos que pueden generar corrupción. De repente con cualquier trámite, no sale un pago, no me pagaron un cheque que estaba pendiente de pago de un constructor, porque precisamente no tenemos esos plazos claros. ¿A quién acudimos? ¿La misma institución o a quién podríamos acudir, doctor? Muy bien, el tema, hay que ir viendo que la administración en general tiene diversos procedimientos al interior. Hay procedimientos especiales, procedimientos generales, procedimientos de cobro, ¿sí? Con los procedimientos, en todo esto sin duda hay un principio que es muy importante, es el de legalidad, como habíamos manifestado. Y en esos plazos, en este tema del principio de legalidad están los plazos. Los plazos deben ser cumplidos, es parte de un debido proceso administrativo en sede administrativa, porque el cumplimiento de los plazos genera el respeto, la confianza legítima que habíamos hablado hace rato,
y además el acceso a la transparencia que tiene que tener la administración pública. Cuando los plazos no se cumplen, no solamente en sede administrativa, sino en todas instancias, se convierte en una restricción y una amenaza al ejercicio de los derechos que tiene el ciudadano. En ese sentido, los mecanismos son diversos, toda vez si estamos dentro de un trámite de administración, trámite general, ¿sí? La persona puede reclamar al superior en grado, ¿sí? Respecto a la demora, a la tardanza o al retraso que está requiriendo su informe, y hacerlo de manera oral o escrita. El servidor público que toma conocimiento de esta situación, ya sea oral, tiene que tomar el acta respectiva y averiguar el sistema de los plazos que se viene generalizando. Y obviamente hacer las correcciones respecto a lo que se tiene en un plazo racional. Pero ¿cuál es la realidad? Eso es lo que nos dice la ley del procedimiento administrativo. En la realidad sucede que a veces el trámite empieza a disfuncionarse, no hay un flujo correspondiente, y eso hace de que la administración pase a ser morosa, tardía, y genera situaciones de especulación. Creo que aquí es importante la modernización de las instituciones, la digitalización de los servicios y además los controles internos que se puedan tener. En cuanto a los procesos disciplinarios, hay otros procedimientos o plazos que también se van siguiendo, y con relación a los procesos de productos de servicios, de sujetos de contratación administrativa, sin duda hay muchas empresas que han ido reclamando el incumplimiento de los pagos en los plazos previstos que tienen que tenerse, ¿no? Toda vez que a veces en los contratos administrativos, en los términos de referencia, incluso en los documentos de BC que se han ido estableciendo, han establecido un cronograma y obviamente los plazos para qué hacerlo. La falta de cumplimiento de esos plazos hace que en este caso la institución o la empresa afectada pueda activar un proceso contencioso, así se llama, ante las salas contenciosas administrativas en los distritos, si es frente a gobiernos municipales o departamentales, o ante la sala contenciosa si es en ámbito nacional. Entonces, ¿con qué objetivo? De asegurar el cumplimiento del plazo previsto en el contrato administrativo para hacer efectivo de este pago, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas empresas desconocen este procedimiento, ¿sí? Y hace de que no puedan generarse un correcto pago. Y ojo, y esto es muy importante, los funcionarios muchas veces de varias instituciones que tienen contratos y a veces demoran estos pagos, pueden justificar la falta de pago justamente por los desembolsos de la entidad nacional. Sin embargo, es muy cuidadosamente hay que tener en cuenta de que si no fuese ese el motivo, la razón del impago, puede generar que la institución se vea afectada con daños y perjuicios, multas, actualizaciones, indexaciones al valor, terminando que el pago se duplique muchas veces con relación a la empresa. Y esto es muy importante, que la función pública debe garantizar justamente nuevamente el principio de confianza legítima. En esta versión la institución tiene que demostrar su buena fe respecto a los acuerdos que realiza con las empresas. No es racional de ningún punto de vista el que a una empresa que se le contrata para un servicio, para un bien, se le adeude bastante tiempo. Se entiende que la institución ha planificado, ha programado, ha presupuestado y tiene el dinero para ir desembolsando en las diversas etapas del proceso de contratación. Esas situaciones son las que debilitan el proceso de institucionalidad, hacen generar especulaciones y vienen los famosos cuestionamientos, que en muchos casos, que eso no hay que ocultarlo, es justamente los sobornos. Porque hoy en día, si la corrupción en el país no solamente es al inicio, la corrupción se ha expresado al terminar. Muchos funcionarios, las unidades de recepción, las unidades de comisión de recepción, de una u otra manera hostigan al empresario, hostigan a la persona, decirle falta que yo no quería un verde chillón, quería un verde limón, que no quiero un motor de 400, quiero un motor de 500, o viceversa, ¿no? Haciendo que la empresa se genere. Todo eso, ¿con qué objetivo? Muchas veces de agotar a la persona y someterse a prácticas de corrupción. Son esos temas que incluso hoy en día la justicia penal ha ido conociendo. Hemos tenido la oportunidad de denunciar muchos hechos de corrupción de esa naturaleza y sustanciar y sancionar a esas personas. Y también hay casos en los cuales ha generado perjuicio a las instituciones, y esperemos que la justicia y las instituciones vayan a resolver y no queden en la impunidad esa situación. Entonces, estos temas, yo me quedo con lo que decía el doctor Orozco, qué importante es el cumplimiento de los plazos como un mecanismo de transparencia.
Si los plazos se cumplen, hay transparencia. Si los plazos no se cumplen, está sujeto a que hay algo oscuro, hay algo raro, y eso lamentablemente son hechos de corrupción, que eso hay que desmontarlo, hay que denunciarlo y sobre todo hay que darle certeza a las instituciones de esa manera. Doctor, bien ha mencionado usted, hablando de instituciones y empresas. Vamos a poner un ejemplo, me estoy inventando de manera personal. Si una institución municipal adeuda cierta cantidad de dinero a una empresa constructora, por más que haya ido alargando esa deuda, valga la redundancia, otras gestiones pasadas, esto no retribuir, esto cae el peso a la misma a la autoridad actual o al gobierno municipal o departamental o nacional actual, la deuda que se ha tenido y los plazos de incumplimiento que se ha surgido a las empresas contratadas o subcontratadas en este caso. Sí, a ver, el tema que la justicia, en este caso las diversas resoluciones de las salas que conocen de estos temas, han ido generando el pago, la obligación del pago de las entidades municipales a nivel nacional y además sobrecargadas de adeudos por daños y perjuicios, intereses, moras, etcétera. Y sin duda ese pago que está, podríamos decir, sobreincrementado, va en responsabilidad, pues lamentablemente, del municipio. Es usted el que va a terminar pagando, son los impuestos. Por una mala decisión que en su momento la MAE ha decidido no pagar y jugársela de que no pago y que pague la siguiente gestión. Eso es una decisión, un pensamiento erróneo, y lo que deberían hacer más bien las autoridades que van conociendo todos estos temas es, uno, tienen que ver la manera de pagar antes que los intereses, las deudas suban, y segundo, iniciar las acciones contra los servidores públicos que habrían generado un motivo del por qué no se le pagó a la empresa en aquel momento, ¿no? Entonces, a nivel nacional hay un sinfín de procesos contenciosos que han ido emitiéndose justamente generando en muchos casos un daño económico a las instituciones gubernamentales, del nivel central, del nivel departamental y también municipal. Y eso es muy penoso porque el que termina pagando son nosotros, los ciudadanos, los impuestos, y lamentablemente, no sé si decirlo así, pero el gran beneficiario viene a ser el empresario por una mala decisión que ha sido generada por la administración pública, ¿no? Entonces son temas que debemos ir corrigiendo, adecuando y cambiando, y obviamente en el marco de la transparencia, la correctitud, la honestidad, la buena fe, que voy a reiterarlo en todo el programa, va a marcar los consensos para asegurar que la institución pública debe honrar sus compromisos. Así como estamos pidiendo que el usuario honre sus obligaciones, la institución también tiene el deber de asegurar estos compromisos con los que contratan. Al fin y al cabo, si la institución no tiene dinero para contratar un servicio bien, es más honesto que la MAE le diga a la población: no tenemos platita, lo siento, pero no endeudarse por querer satisfacer necesidades que muchas veces no están en el marco de la planificación de la política nacional o de una política en el marco de los derechos humanos, que es la base para dirimir las decisiones de las políticas públicas de la población. Bueno, rescatando lo que hace un momento señalaba, doctor, es muy importante que la ciudadanía en general conozca precisamente la Constitución Política del Estado, porque es el arma con la que puede defender sus derechos. Y esto pasa porque a veces incluso debería llevarse desde colegio, que considero, el poder enseñar lo que es la Constitución Política del Estado, para que todos, no solamente los que son del ámbito jurídico, abogados, fiscales, jueces, tengan que saber la Constitución Política del Estado, sino todos en general. Y en ese sentido, algo que considero que sería un aporte importante darle a la población a través de este programa y a través de sus conocimientos es poder precisar cuáles son los roles de las instituciones que, por ejemplo, conocemos de manera general respecto a los derechos de los administrados, ¿no? Instituciones como tenemos un viceministerio de transparencia, pero que trabaja a través de sus unidades de transparencia. Estas unidades de transparencia están en todas las entidades, están en todas las instituciones, están en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Poder Judicial. ¿Dónde están? ¿Existen? ¿Para qué
¿Para qué han sido previstas? ¿Qué hace el defensor del pueblo? ¿Qué tipo de institución es? ¿Qué tipo de derechos vela? ¿Qué tipo de derechos regula frente al administrado, ¿no? En este caso específicamente al administrado. El Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? La policía. Esto le pregunto ¿por qué? ¿Y por qué quisiera que lo podamos exponer a la sociedad? Porque a veces estamos frente a un problema, frente a una institución y no sabemos a quién acudir. Decimos, voy a ir a la policía, voy a ir al juzgado, o voy a ir al defensor del pueblo, y lo más sencillo tal vez y directo era ir a una unidad de transparencia para poder viabilizar una denuncia, y termine el ciudadano también a veces por falta de conocimiento dando vueltas, o decir, me voy a ir a quejar a la Procuraduría. La Procuraduría tendrá alguna competencia respecto a problemas de la administración pública. Con sus conocimientos quisiera que nos pueda aclarar esto para que la población también pueda tener conocimiento. Sí, es muy interesante la pregunta y es importante que la población, de lo que decía doctor usted, conocer la Constitución Política del Estado. Tenemos 14 años y un poco más de la actual Constitución Política del Estado, sin embargo la madurez social de aplicar esta Constitución, hacer lo suyo para defender sus derechos ha sido casi muy poco. Debemos saltar esa transición que incluso muchos abogados, universidades todavía no lo han logrado, de que la Constitución es la fuente de nuestros derechos. De ahí surgen. Las personas deben aprenderse, como alguien decía, como el Padre Nuestro, el 410, el 109, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, y en este caso de la Administración Pública el 232, que son la base para que comprendamos el alcance de la Constitución. Pero además, todavía muchas instituciones no han madurado en esa situación. Hay funcionarios que siguen utilizando reglamentos de la Constitución del 67, es una barbaridad esa situación. Y es ahí donde se genera esta situación de vulneración de derechos. Hay muchas instituciones que todavía dicen mi manual de funciones, mi circular, mi reglamento, cuando esos documentos son vulneratorios a los derechos. Entonces, ¿la persona qué tiene que hacer? Ahí tenemos varios mecanismos que se abren, tenemos mecanismos internos que tiene, como ya había manifestado, la persona acudir a la misma institución, también a la unidad de transparencia, porque la unidad de transparencia no solamente es una instancia de lucha contra la corrupción, sino también de acceso a la información, y es uno de los aspectos de la política que establece el decreto 214 que no hemos utilizado, el acceso a la información. La unidad de transparencia debe asegurar que el usuario tenga la información adecuada por los servicios que está requiriendo. Entonces es un trabajo que hay que abordar, que la población siempre acuda en ese acceso de la información que quiere saber, la situación de su trámite, de su documentación, las soluciones, acuda a la unidad de transparencia. Aparte de ello tenemos lo que es el tema de la unidad de defensa del consumidor en cada uno de los departamentos, que poco o nada ha sido utilizado muchas veces, y realmente es una institución que se encarga de resolver los problemas cuando del consumidor. El consumidor somos nosotros cuando, por ejemplo, no nos dan una buena dotación en el tema de servicios eléctricos, de servicios de una empresa de turismo u otros servicios que nosotros tenemos como usuarios, no sabemos a dónde ir. Tenemos esa oficina de defensa del consumidor, en Cochabamba está en la plaza principal, y creo que hay que buscar en cada uno de las plazas donde funciona esta oficina en el país entero. Y esa oficina del consumidor juega un rol protagónico. Lamentablemente lo vemos en la tele, que solamente parecería que va a regular los precios del mercado, y eso no es. La función del defensa del consumidor es asegurar que todos los derechos que tenemos como consumidores, usuarios de los servicios públicos, sean garantizados. La Defensoría del Pueblo sí ha estado trabajando, es una institución que por marco de la Constitución defiende los derechos de las personas. Ahí es cuestión de que el ciudadano también, cuando considera que los derechos no están siendo atendidos por la institución al interior, hay demora, hay retraso, hay cuestiones que le están impidiendo el acceso al disfrute y al goce de los mismos, puede acudir a la Defensoría y presentar un requerimiento defensorial, que es el término adecuado, solicitándole que en esta acción defensorial la Defensoría pueda requerir un informe a la institución del porqué de las razones a esas trabas, restricciones u omisiones que podrían afectarle a la persona, ¿sí?
Bueno, cuando el tema ya es más grosero, sin duda, cuando hay un hechos de corrupción, hay afectación a los intereses, denota a la persona que hay abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes con daño económico, etcétera, ahí la persona puede y debe acudir al Ministerio Público a sentar la denuncia respectiva por estos temas, pero siempre en el marco de lo que habíamos manifestado, el daño económico al Estado. La Procuraduría General del Estado no es una instancia de atención al usuario, salvo que el usuario vaya a denunciar hechos de graves delitos que afecten a los intereses y al patrimonio del Estado y la suma suba a opere por más de los 7 millones o genere una relevancia social. ¿Por qué? Porque hay otras instituciones que deben agotarse y asegurar que el funcionamiento sea en torno a esto. Pero de acudir a la Procuraduría General del Estado en una oportunidad me tocó conocer un hecho muy peculiar. Sin duda se han activado los mecanismos y las recomendaciones procuradoriales para que las instituciones presten los servicios adecuados. Ha sido un caso de una situación de negligencia de una institución que no, por respeto no voy a decir, en un tema muy sensible a los derechos de los menores, que obviamente al hacerle notar a la MAE de que debía activar los mecanismos en conforme al caso Brisa Lozada versus Bolivia, que es una recomendación muy importante que las instituciones deben tomar, bueno, la institución empezó recién a trabajar, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que las personas debemos acudir. Y lo que siempre voy a dejar un mensaje, siempre que la persona es que, no quiero hacer un lobby para los abogados, siempre debe acudir siempre a un abogado para saber direccionar cómo quiere establecer su trabajo, su gestión legal. Es muy importante que la población tenga un abogado que tenga manejo de conocimiento administrativo o un manejo correcto de estos temas para poder saber cómo encontrar el acceso a sus derechos. Muchas veces acudimos de manera errónea los usuarios, las personas, entiendo que por el motivo del malestar reaccionan, se enojan, pero hay que saber cuáles son las vías y los procedimientos que se tienen. Doctor, ha tocado dos puntos muy fundamentales, el de la libre expresión y de poder ver la manera de buscar sus antecedentes, la información de cada persona, pero no olvidemos que cada persona, bueno, cada funcionario público, en este caso cuando va la ciudadanía y busca, digamos, mi persona, voy a la instancia y pido el expediente de Pepito Pérez, un ejemplo. Allí te piden la credencial, ¿quién es usted? Primeramente, si es abogado, qué similitud o parentesco del sindicado acusado tiene. Dos, como medios de comunicación no nos quieren proporcionar muchas de las veces. Cuando hacen la denuncia se tiene la documentación, nos autoriza en este caso el denunciante. ¿Qué se tiene que hacer ante esta situación? Primer punto. Segundo punto, con anterioridad mencionaba acerca de los sobornos. Hemos estado viendo en las redes sociales que graban a los malos funcionarios pidiendo coimas de alguna u otra manera. Se ha visto también fiscalización por parte de algunas autoridades municipales en otros departamentos, cosa que aquí en Cochabamba no se está viendo. ¿Qué estarán haciendo nuestros fiscalizadores? Eso es otro punto muy aparte. Pero más allá de ello, no reconocen aquellas instituciones que tienen pruebas contundentes, los audios, los videos, no les hacen prevalecer como prueba. Sabemos que un audiovisual no es prueba contundente. ¿Qué se tiene que hacer ante estos dos puntos? Los medios de comunicación nos están coartando muchas de las veces, pese a que hay documentación de la parte denunciante, siempre buscamos obviamente la parte contraparte, pero para tener la contraparte no dan esa información. Muy bien. Dos temas muy interesantes. El primero, que está vinculado al tema de la protección de datos. La protección de datos, si bien las personas tienen acceso a acceder a la información, pero también hay un límite que es el derecho a la protección, más aún cuando la información está vinculada a los derechos de la intimidad, a la privacidad, al honor, a la imagen, a la reputación que tienen las personas. Y este es un derecho que incluso está consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado.
Y esto hace de que las personas, no cualquier persona puede acceder a la vida personal de una persona, ¿no? Tiene los límites, porque si no el día de mañana yo puedo entrar a la cuenta privada de una persona para saber qué es lo que está haciendo, y eso prácticamente, incluso hay una sentencia constitucional que eso ya se ha convertido en una persecución indebida en tiempos de democracia que no se puede realizar, ¿no? Todo acceso a la información tiene que seguir un conducto regular, la persona que quiere acceder a una información tiene que acreditar dos aspectos que establece el procedimiento administrativo y está en varias sentencias del Tribunal Constitucional que regula el derecho a la petición, uno que es el interés legal y otro que es el interés legítimo. Pero ¿qué pasa si estamos haciendo investigaciones los periodistas o los medios de comunicación sobre un caso picante, entre comillas? ¿Podemos acceder a esa información? ¿Podemos acceder al proceso o procedimiento, doctor? No, por nada. Porque la normativa del debido proceso, el Código de Procedimiento Penal, no toma al periodismo como parte de las investigaciones penales. Más bien pueden generar una afectación y una contaminación a la cadena de custodia de todo el sistema probatorio. Y es otra de las garantías que también tienen los usuarios respecto al secreto de las comunicaciones que está previsto en el artículo 25 de la Constitución y el Código Civil boliviano, en que todas las conversaciones de carácter particulares son privadas, son confidenciales y gozan del derecho al secreto de las comunicaciones, que no solamente está en Bolivia, sino en el ámbito universal e internacional. Y lamentablemente, más bien hoy en día se ha ido vulnerando esa situación, ¿no? Si ustedes, la población, si revisa inclusive los contratos que hacen, o cuando bajamos las aplicaciones de WhatsApp, por ejemplo, de Telegram, ahí nos dice que toda la información es confidencial y si queremos obtener una información de eso se va a ser negado salvo autorización de un tribunal, en el caso de WhatsApp de Seattle o en el tema de Telegram que tiene otro tribunal especial. Es decir, que esas prácticamente no tienen una prueba legal válida porque justamente vulneran el secreto de las comunicaciones. Ahora, es importante el rol de la prensa como un trabajo social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahí ha señalado y ha garantizado en la Constitución el derecho de la información, de la comunicación y el accionar que tienen los medios de comunicación en temas tan sensibles de la población, ¿no? Sin embargo, esos límites está el derecho a la información oportuna, a la libertad de información, pero siempre con la condición de que tenga que estar la fuente segura, el secreto del informante, pero además la veracidad de la información. Son elementos que garantizan el ejercicio de la comunicación. Sin embargo, en procesos judiciales, reitero, no es adecuado porque prácticamente pueden generar daños a la imagen, a la identidad de las personas. Las redes sociales, usted sabe muy bien que la explosión de un comentario en redes sociales puede denigrar la imagen de funcionarios, de autoridades, cuando terminando siendo inocentes. Por eso es que el rol de la investigación no son parte, no es importante que se genere una especulación, es importante hablar con responsabilidad. Ahí tenemos sentencias constitucionales que, por ejemplo, han sido cuestionados al exministro de Gobierno por exhibir incluso a los medios de comunicación situaciones, ¿no? Hay casos en los cuales ya el Tribunal Constitucional ha sentado precedentes de que esos actos no se puede revelar actuaciones procesales, se debe garantizar la confidencialidad de los datos. Incluso los medios de comunicación ya no deben colocar ni siquiera los iniciales de los nombres, deben colocar AAA, ZZZ, XXX. Es decir, ya ni siquiera poner los nombres, y eso para garantizar el honor, la imagen, la reputación de las personas. Y es algo que las tecnologías nos están enseñando también. Cuando usted ve que en las redes sociales hay alguien que empieza a generar una información que no viene al caso, hay las opciones para eliminar, restringir y denunciar a las redes sociales respecto al mal uso de esa información que se tiene, ¿no? Sí. Aportando aquello es bien importante, ¿no? Porque ningún derecho proclamado en la Constitución Política del Estado es absoluto, ¿no? Evidentemente el periodismo cumple un rol, pero tiene que ser dentro de los límites. Justo recién llegaron, ¿no?, profesores de alta investidura y han estado dando los cursos acá en un seminario en la universidad. Y hablaban de los denominados juicios paralelos, ¿no? Un juicio que lo llevamos y lo vivimos
en los estrados judiciales y un juicio paralelo a través de los medios de comunicación. Y a veces, bueno, lamentablemente los medios de comunicación en ese rol de poder captar atención de la sociedad, juegan en el límite de un cierto show mediático, y que muchas veces, y hemos visto sentencias precisamente constitucionales que nos remiten a sentencias de España, donde nos hablan de teniendo un audio que tenía que ser producido en un juicio oral, al ser reproducido en los medios de comunicación, contamina incluso los tribunales, los testigos a ser presentados en un juicio, y destruye la posibilidad de llegar a una sentencia por la irresponsabilidad de haber manejado el juicio no en el estrado judicial, sino haberlo llevado a un ámbito social. Y el ámbito social a veces no entiende las diferentes etapas de un proceso penal, por ejemplo, que cuando hablamos de medidas cautelares y dicen dejó en libertad, no dejó en libertad. Las medidas cautelares todavía no definen la culpabilidad o no de un procesado. Y eso es muy, muy importante tomar en cuenta, porque obviamente aquí ya vemos también la otra parte de que hablamos de los derechos individuales, hablamos del derecho colectivo. Y cuando hablamos del derecho colectivo, y a esto quisiera que podamos entrar, respecto a el Estado, también tiene que defender colectivamente con sus instituciones los intereses del Estado. Y veíamos hace un momento las instituciones que precisamente van a resguardar los derechos individuales del ciudadano o del administrado. Y para el Estado, ¿qué instituciones ha previsto la Constitución Política del Estado para defender sus intereses? ¿Y qué tipos de intereses se defiende? Porque entendemos que el Estado representa a la colectividad. ¿Qué instituciones tenemos que representan los intereses del Estado, estimado doctor? Muy buena pregunta, y eso es notarial, que la representación del Estado jurídicamente la defiende la Procuraduría General del Estado. Pero esta representación tiene que ser bajo un parendón de protección de los derechos y además protección del interés colectivo. Es una línea muy delgada. Y esto es importante porque, ¿por qué decimos que partimos con la Procuraduría? Porque si en el ámbito interno se genera una violación de los derechos de las personas que está en instrumentos internacionales, la persona puede acudir a estos instrumentos internacionales, a sus instituciones, llámese Corte Interamericana, llámese Comité de Derechos Humanos u otro organismo de que pueda acogerse. Quien va a representarlo es la Procuraduría del Estado. Entonces, no sería correcto, por ejemplo, que una instancia interna que se encarga de respetar la legalidad, la constitucionalidad, esté generando o causando esas indefensiones, ¿no? Otra de las instituciones que, si bien va a ir a defender también el tema del Estado, pero no está como constitucionalmente, es sin duda el Ministerio Público, porque todavía, si bien defiende a la sociedad, pero se entiende que esa sociedad hace al conjunto de las relaciones sociales que son institucionalizadas, y ahí el Ministerio Público juega un rol muy protagónico también en la defensa de la institucionalidad, de las instituciones y del buen funcionamiento de las mismas, ¿no? Entonces, y además que sin duda la población también tenemos otros mecanismos donde podemos asegurar el control de la correcta defensa del Estado, que son nuestros parlamentarios, ¿no? Los que fiscalizan. Nos estamos olvidando que ellos tienen una función de fiscalización, y esa función de fiscalización no es otra cosa más que garantizar el control y la defensa de cada una de las instituciones del Estado. Y hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 26, que está establecido en el último parágrafo sobre los derechos políticos, en los cuales dice que toda persona tenemos derecho a la fiscalización pública, y es algo que no hemos estado usando. Todavía es porque no hay un mecanismo legal, o a veces a la población le cuesta. Los directos responden que debemos asegurar siempre la defensa de todos los intereses del Estado. No somos nosotros, la población, el ciudadano. Hoy en día el país viene debatiendo el tema del litio, viene debatiendo el tema de los chaqueos, viene debatiendo el tema de muchos problemas que hacen a la economía del país, y bueno, son temas de Estado. ¿Y quiénes protegemos ese tema? Somos los ciudadanos. Yo me acuerdo que antes los ciudadanos tenían esa capacidad aquí en la plaza principal de reaccionar, decía, no vamos a vender, sí vamos a hacer, no vamos a cuestionar. Entonces ese es el debate de la defensa. Para mí, en términos sociológicos, quien se encarga de la defensa del Estado somos nosotros, los ciudadanos,
porque hemos decidido es crear este espacio territorial, esta geografía que es de nuestro país, y obviamente asumir la defensa de los intereses, asumir la defensa del patrimonio a través de nuestro rol protagónico que tenemos como ciudadanos, y hacer que las instituciones, órganos legislativo, o Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, todas las instituciones del aparato estatal cumplan ese objetivo del titular de la soberanía, la defensa de los intereses y el patrimonio estatal. Entonces, hacer un Estado de Derecho es responsabilidad y un trabajo en conjunto de todos, básicamente, ¿no? Eso es lo que podríamos entender, y me parece muy interesante no solamente remitirnos a una institución para ello. En el tema de... Bueno, hay bastantes temas para tocar, pero quisiera que podamos abordar finalmente, desde su experiencia, desde su perspectiva, ¿cómo ve la administración pública actual del Estado, los derechos constitucionales, frente a esta sociedad, esta nueva sociedad de las TICs, una sociedad de la información? ¿Estamos realmente yendo a la par? ¿Cómo vemos sobre la administración pública, los trámites que tenemos que ir a hacer filas, sacar ficha, esperar? ¿Qué podríamos esperar o proponer para ir avanzando de manera conjunta entre el Estado, la administración pública y la sociedad de la información? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No es que esté en campaña, pero creo que el país está demandando lo que dices, la digitalización. Pero esa digitalización de los servicios, esa uniformidad, genera transparencia, pero está vinculado a un factor muy importante, a la capacitación de los servidores públicos. Muchos servidores públicos le tienen miedo todavía a la computadora, le tienen miedo al sistema informático, desconocen la necesidad de que un sistema operador pueda generar mejores servicios a la población, ¿no? Y la población también no se está acostumbrando a utilizar servicios informáticos de ese tema. Yo de esa parte felicitar a algunas instituciones como el CEGIP, que tenemos nuestra cédula de identidad digitalizada, pero todavía muchas otras instituciones no la aceptan como válida, ¿no? Entonces, estas transformaciones que tiene la sociedad en los últimos, para los 5 años siguientes, va a marcar un hito muy importante, ¿no? El tema que todas las administraciones públicas tienen que migrar a un sistema informático, tienen que asegurar una mejor prestación a los usuarios de manera digital, y la población también tiene que empezar a ver que esta digitalización es algo prudente y segura. Y yo lo que ahí me quedo es que toda esta información también tiene que venir vinculado a la seguridad informática. Algo que debemos entender como Estado es que la información que se va a digitalizar no tiene que servir para beneficios particulares o beneficios de fuerzas políticas. Tiene que brindar la seguridad informática respectiva para asegurar la intimidad, la privacidad, el honor, la honra de cada uno de los usuarios que acuden a la función pública. Son tiempos que seguramente van a ir generándose. Ahí tenemos ciudades muy importantes como en Estonia, como en Finlandia, que han ido revolucionando el uso de los servicios digitales. Y creo que esta demanda que Bolivia y los jóvenes que vienen en esta generación van a exigir y van a demandar. El mensaje es que la población debemos abrirnos a este tema de las sociedades de información, de las TICs, del derecho al Internet, y la administración pública debe entender en sus servidores públicos que estamos entrando a una era de inteligencia artificial, a una era de modernización, tecnologías, y que no le debemos tener miedo para mejorar un buen servicio de la administración pública y de los gobiernos electrónicos abiertos. Doctor, por ir finalizando. Bueno, yo lo que quiero hacer, y esto es en favor siempre de la población, quiero que el doctor Abel Suazo Gutiérrez está a la cabeza actualmente de una firma bastante prestigiosa de abogados, con nivel a nivel nacional, a nivel internacional, estos conocimientos que tiene respecto a los derechos constitucionales, a los derechos humanos, a la gestión pública. Él los transmite a través de las consultorías y sus servicios tecnificados que tiene en todas estas áreas, y con seguridad quienes gusten y quienes tengan alguna necesidad van a poder ser absueltos en sus dudas, y cualquier contacto o duda que tengan puedan acudir a los servicios de Suazo y Asociados, que, como les digo, tiene una presencia a nivel nacional, también conoce y ha conocido temas de carácter internacional, tiene un staff de abogados bastante importante en todo el país,
Así que simplemente, doctor, yo sé que quien hace un buen servicio evidentemente no necesita de hacerse publicidad, y a usted lo conoce toda la gente que tiene que conocer. Sin embargo, yo entiendo de un tiempo a esta parte que también hay una serie y una necesidad de tener una responsabilidad social con a veces los pequeños o los ciudadanos de a pie que no pueden de manera directa acceder a servicios tan profesionalizados, y entiendo que sin embargo usted tiene, aparte de esa calidad profesional, una calidad de ser humano, y que pueda dirigirse también a la población, a quienes se encuentren en alguna situación y alguna necesidad o requerimiento, tal vez no solamente de poder brindar los conocimientos a través de los seminarios y conferencias que tiene programado al resto de todo el año, y también a las aulas universitarias, que es lo que viene realizando, sino también invitar donde podrían tomar contacto en la ciudad de Cochabamba respecto a los servicios que ofrece usted a la cabeza del staff de abogados que tiene. Muchas gracias. Invitar, bueno, primeramente siempre es un honor para mí, a la población boliviana, dirigirnos y obviamente asegurar la defensa de sus derechos. Bueno, nos encuentran nuestra oficina principal en Cochabamba, en el edificio Pinto Palace, edificio 5, departamento 511, y al 727-95616, ¿no? Bueno, nuestros servicios, como lo ha dicho, está a nivel nacional, tenemos abogados, y siempre lo que es el tema de la responsabilidad social y el tema del ejercicio de la profesión. Y para finalizar, quiero agradecer a las entrevistas y obviamente exhortar a la población. Ustedes, bolivianas y bolivianos, son los titulares de los derechos. Ustedes son los que deben exigir y demandarlos. Nosotros, los abogados, simplemente somos mecanismos para asegurar esa efectividad cuando están siendo vulnerados, restringidos. Pero los titulares de los mismos son ustedes. Sus derechos son exigibles y nosotros simplemente estamos en la medida de garantizar dicho cumplimiento. Doctor, nos despedimos mencionando también a nuestros auspiciadores, el Buffet Orozco. Sí, bueno, de igual forma, evidentemente estamos prestos a prestar los servicios a través de la consultora que lidera mi persona, y siempre en el tema de la academia, en tema educativo, también poder contactarnos. Y bueno, el día de hoy agradecer de sobremanera, doctor, su presencia. Esperamos contar en próximas entrevistas, porque como verá, nos ha quedado corto el tiempo, parece bastante largo, pero los conocimientos que tiene sobre el derecho penal económico, sobre el tema de tecnologías de la información, sobre derechos humanos, gestión pública, son bastante amplios, y bueno, nos quedamos con esto poco que hemos podido desarrollar. Esperemos contar con unas próximas entrevistas con usted. Muchas gracias, y gracias a quienes nos prestan un poco de su atención. Bien, ha sido todo por hoy. El alegato en vivo, derecho en vivo, aquí por Diálogo, la red educativa. Nos despedimos, que tenga buen resto de jornada. Bendiciones, permiso.